Bueno, vamos a empezar porque como hay un horario que cumplir, y la verdad es que cuando me propusieron esta charla, que yo hubiera preferido, prefiero normalmente que tenga más de coloquio que de charla, sobre todo porque además llevan una tarde escuchando conferencias y claro, a mí me toca bailar con la más fea, porque claro, hablar de datos, legislación y cosas similares, pues casi siempre es bastante aburrido. Mis alumnos cuando empiezo a hablar de estadística y cosas de estas, desconectan, se ponen a jugar con el móvil, ¿verdad? Pero bueno, quiero dar las gracias naturalmente por la invitación a participar en esta jornada de la disidencia y advierto que como son jornadas de la disidencia, yo voy a ser disidente con todos y además con los disidentes probablemente en esta conferencia. Yo supongo que, bueno, todo el mundo sabe que yo soy historiador, pero en este tipo de charlas, pues naturalmente no me comporto casi como tal. Yo tengo un pequeño programa en Radio Ya, en el cual hablo de las lecciones de la historia, pero jugando con el pasado y el presente. Porque creo que, en fin, depende del auditorio, también esto es interesante. Yo siempre he creído que del pasado y más del pasado reciente, donde además vivimos, en fin, en un momento, en un tiempo que no es tan distinto, tan distante desde el punto de vista de los problemas coyunturales, creo que cosas como estas son importantes. Yo supongo cuando vieron el título, esto de la revolución social silenciada entre el año 39 y el año 75, bueno, la fecha está mal, ¿verdad? La fecha, en realidad uno debería decir entre 1937, para ser exacto, y 1976, abril de 1976, para cerrar el círculo, porque naturalmente jugamos siempre con las fechas estas del final de la guerra civil y la muerte de Franco. Y naturalmente en esa época, en el momento de 1939, hay una frase que se ha atribuido a veces hazaña, pero que es de Julián Zucazagoitia, que bueno, al salir de la derrota dijo aquello de que durante los próximos 50 años los españoles están condenados a la pobreza, a los trabajos esclavos y a sustentarse con las cortezas de los árboles. Bueno, evidentemente no es cierto, todo el mundo sabe que afortunadamente tuvimos que vivir menos tiempo de esas cosas que nunca se dieron, pero era la mentalidad de los que habían sido derrotados en España durante la guerra civil. Entiendo naturalmente que cuando digo yo estas cosas, porque de lo que voy a hablar realmente es de esa revolución social, pues uno dirá, bueno, pero vamos a ver, en realidad esta revolución no existió, ¿verdad? La revolución que dice, pues es negada porque fue una revolución traicionada, abandonada, perjurada, en fin, todos los adjetivos que uno quiera poner. Y supongo que algunos de los que están sentados delante de mí comparten teóricamente esa idea. La segunda opción es la mía, naturalmente, que es la que voy a tratar de demostrar. Esta conferencia no es más que, yo diría que un anuncio de un librito pequeño que va a tratar sobre esta cuestión y casi yo voy a hacer un spoiler ahora que está tan de esto, sobre de qué va esta charla, sobre lo que yo entiendo que fue la revolución social que realizó un señor que se llamaba Francisco Franco, que como todo el mundo sabe, pues todo el mundo, o casi todo el mundo, le tiene actualmente cierta manía. Y es evidente que otra parte del público, por razón de edad, ¿verdad?, pues solo puede tener una visión tanto extraña, en la cual a uno le van cayendo pues toda la propaganda de estos 40 años de una especie de consorcio histórico, político, mediático y de economistas que te cuenta pues cosas bastante muy graciosas. Simplemente como anécdota, hay un señor que el referente que soportan todos los alumnos de la facultad sobre la economía durante la guerra civil, que se llama Warmalefaki, y que bueno, cuando tiene que reconocer algunas cosas sobre la buena marcha de la economía en la zona nacional durante la guerra civil, pues dice, bueno, miren ustedes, creció la producción tanto, entre otros de algunos productos como la cerveza, evidentemente por su valor de narcótico que tenía en esa época. Bueno, pues este tipo de señores son los que suelen
hablar de esta cuestión. Hay un elemento fundamental y es que Franco tenía muchos defectos, pero no era mudo, ¿verdad? Hay gente que piensa que es mudo. Si ustedes repasan cualquier biografía de Franco, dice 4 cosas y poco más. Franco pronunció muchísimos discursos, especialmente durante la guerra. Son varios tomos de discursos que nadie nunca ha revisado, no se utilizan, donde él va precisando una y otra vez qué es lo que quiere hacer, pero es mejor no hacerle caso, lo diré. Porque en realidad durante la guerra civil, entre octubre de 1936 y 1938, Franco va desgranando un programa de reforma, revolución social, como uno lo quiera llamar, al que es bastante fiel a lo largo de su vida y cuyo resultado naturalmente es la situación económica posterior. Y hay algunos elementos que son permanentes. Yo diría al menos 2 importantes. Primero, la concepción del trabajo como un derecho, y en segundo lugar, la teoría de la justicia social. Es decir, esto no es algo como algunos dicen, no, es que en los años 60 no. Desde los primeros discursos está esta consideración de la justicia social para crear un Estado social, que es un término que emplea muchas veces a lo largo de la guerra. ¿Y qué significa? Él mismo explica esto del Estado social. Pues que naturalmente todas las fuerzas del Estado se tienen que poner al servicio de la creación de ese Estado social que debe revertir en los propios ciudadanos. Esto es un poco el esquema de Franco. Y hay una cosa curiosa, porque dice en uno de los discursos concretamente que bueno, si por justicia social entendemos solamente las mejoras laborales, es que no hemos entendido absolutamente nada, ¿verdad? Pues esto es una condición importante. Es cierto que en ese programa había, al menos a mi juicio, 3 cosas importantes. Lo primero era, él no aspiraba a derrocar el capitalismo. Esta es una primera definición. Lo que aspiraba de alguna manera, lo que él dice es que aspira a reformarlo en sus partes más lesivas, vamos a llamarlo así, y que naturalmente lo que quería hacer era una concepción distinta de las relaciones laborales a las liberal capitalistas, que es lo que se va a intentar aprovechar o hacer a lo largo del régimen. En segundo lugar, decía que claro, que había que aprovecharlo por aprovecharle, no se trataba de echarlo todo a rodar, no era la revolución de la destrucción la que proponía, sino una revolución de orden constructiva. Y naturalmente hacer una economía que tenía que estar al servicio del hombre, al servicio de la familia, al servicio de la sociedad y al servicio del Estado. Esto es aproximadamente el esquema de los discursos que va haciendo a lo largo de la guerra. Claro, lo importante es saber si eso después se hace realidad o no, que es lo fundamental. Y naturalmente, en ese momento hay varios proyectos en la zona nacional, o al menos yo diría que van a converger 3 proyectos. El primero es el proyecto de los falangistas, que además no es uno, sino varios, ¿verdad? Esto es una historia muy larga, creo que casi todo el mundo esto lo puede entender. No había un solo proyecto, sino que hubo varios, ¿verdad? Por simbolizar los 2 que se canalizan finalmente, está el proyecto totalitario, que es de Ramón Serrano Súñez, y el proyecto, digamos, de tipo social, que es el que acaba encarnando José Luis de Arrese y José Antonio Girón. Es decir, la construcción del Estado social, y decía Girón aquello de la sociedad del bienestar, no el Estado del bienestar, y que además decía Girón aquello de que uno tiene que hacer aquello que de verdad se puede hacer, en el sentido de la economía, dar realidades y no hacer promesas, cosa que Girón hizo bastante bien a lo largo de muchos años cuando estuvo al frente del Ministerio del Trabajo. En segundo lugar está el proyecto del propio Franco, que insisto que Franco no era mudo y que comparte puntos de vista con el anterior. Y en esos discursos hay varias cosas. Naturalmente, la elevación del nivel de vida de los españoles. En segundo lugar, la industrialización del país. Hay una cosa curiosa que dice Franco en un discurso de los años 50, dice aproximadamente que los españoles deben superar esa especie de inquinia que nos están haciendo de que somos un país que solo debe dedicarse a la agricultura. No, tiene que cambiar y transformarse en un país industrial. Bueno, si cambian eso de la agricultura por lo de camareros y demás, pues tienen que el retrato tampoco está muy distinto, ¿verdad? Y naturalmente hay otra cosa importante que creo que es la que actualmente más le zumba, es la cuestión de la soberanía. ¿Por qué? Porque lo que va a diseñar, cuando se habla de la autarquía famosa, ni Franco ni su régimen era un autárquico plano, un autárquico pleno, no, nunca se le ocurrió decir eso. Si uno repasa todas las instrucciones de su ángel, etcétera, verá que no es eso lo que está planteando. Esto es una versión
tonta que hacen algunos historiadores, en la cual dicen, no, España debe aislarse, no importar nada, no importar, estar alejada del comercio, no. Eso no se planteó nunca. Lo que decían es que había determinadas industrias, lo que hoy podríamos llamar industrias estratégicas, que no debían estar en manos extranjeras, sino que debían ser propiedad del Estado, ¿verdad? Podríamos hacer la lista, ¿no? Pero desde las industrias de defensa a las industrias energéticas, las de materias primas, etc. Y esto es lo que trata de hacer el Estado. Y por eso habrá las nacionalizaciones de la Renfe, de la Telefónica, de los petróleos, etc. Pero claro, como lógicamente cualquiera de estos libros, eso actualmente está muy mal visto y por lo tanto un país no puede ser soberano en ese sentido, y de ahí la crítica que a veces se hace. Y había un tercer proyecto que era el proyecto, pues vamos a llamarlo conservador, que era el proyecto de la dictadura pura y simple, que aguantara un tiempo hasta que viniera un rey maravilloso que les dejara hacer lo que quisiera. Serían los tres proyectos. Lo que se va a suceder es la convergencia entre el proyecto de la doctrina social de la Iglesia y del nacional sindicalismo, cuya figura fundamental de esa convergencia va a ser además del propio Franco Arrese. Ese sería un poco el marco legal. Y hay algo curioso, porque cuando el régimen está inexistente, porque hay una cosa importante, es que estos no tenían Estado, ¿verdad? Cuando se sublevan no hay ninguna institución, no queda ningún tipo de aparato administrativo, no queda absolutamente nada, todo eso está en la zona republicana. Por lo tanto, todo hay que construirlo desde abajo. Y realmente el aparato institucional se va a crear solamente con el famoso decreto de unificación, los estatutos del CEN de la FON, y el tercer elemento va a ser el fuero del trabajo. Y el fuero de trabajo, que tiene rango constitucional, algunos no saben leer hasta el final, ¿verdad?, pero tiene rango constitucional y se establece como derechos y obligaciones. Pues es curioso que la primera institucionalización del régimen se haga desde un punto de vista social. Pero claro, quienes no leen suelen olvidar que esto no es que una noche, bueno, vamos a hacer algo de propaganda, vamos a inventar una declaración de derechos para quedar bien y que los republicanos nos apoyen. No, muchas de las partes del fuero del trabajo, que una declaración, insisto, de principios y derechos, de directrices para el Estado, pues naturalmente Franco las había estado enunciando a lo largo del año 37. Es más, algunas ya estaban puestas en marcha. Lo que pasa es que la concepción del régimen de Franco es una concepción dinámica en las leyes. Esto no se suele subrayar, porque la versión tradicional que todo el mundo tiene es que era una dictadura en la cual un señor mandaba, lo debía hacer todo porque no tenía ningún colaborador y naturalmente hacía lo que le daba la gana. Pero esa no es la realidad. Es decir, las leyes son de carácter dinámico, todas las leyes que se plantean nunca son leyes terminales, sino que se van adecuando progresivamente, pasan los años, a la realidad de cada momento. Por eso, lo que hay debajo de la... vamos a estudiar, que son las realidades laborales del régimen de Franco, tiene esa capacidad dinámica y no son nunca estáticas y van progresando al mismo compás que progresa la sociedad. Y había como dos etapas, ¿no?, en esto de la situación del régimen, de lo que va a generar esa revolución. Una etapa, vamos a llamar fundacional y legal, que es la que va pues aproximadamente del año 37 al año 57, son los años básicamente de Girón al frente del Ministerio de Trabajo, muy influida por el discurso falangista, que ha ido acabando, que va a desaparecer la idea de la revolución anticapitalista, que era algo solamente enunciado, con muy pocos voces y ningún tipo de formulación real de cómo eso se hacía, más allá de lo que todo conoce, de las frases que todo el mundo conoce. Esta va a ser la primera parte, que es la realmente funcional, y la segunda parte, que es la del desarrollo económico, que elimina algunas cosas de la primera, pero por una razón, porque el desarrollo económico es de tal magnitud que no son necesarias algunas de las medidas que se habían implantado o se habían anunciado en la primera parte. Esto aproximadamente son las dos frases que tiene este cambio. Y yo voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, pero claro, los ejemplos serían infinitos. Vamos a ver una cosa. En 1937 se plantea en España el salario familiar. Es decir, una revolución en lo que es el concepto del salario, de acuerdo, como el trabajo, como derecho y no como intercambio de mercancía ni nada por el estilo. Y cuando se plantea ese salario, tiene varias partes. El salario normal, que todo el mundo entiende, que es por el trabajo; el salario familiar, que es una novedad, se había puesto en marcha de alguna manera, solo voluntariamente, en algunas empresas en Mallorca, bajo la dirección del padre Quegla y de López Basa, la Falange, que se trasladan a Salamanca, se entrevistan con Franco. Franco recoge esta idea y naturalmente, esto es ordeno y mando,
y naturalmente se va a poner en marcha lo que se llama el subsidio familiar. Y luego naturalmente está lo que llamamos actualmente el salario social, es decir, aquellas partes indirectas que uno recibe por la redistribución de la riqueza. Me voy a centrar en el salario familiar, que ahora algún medio conservador, ahora después lo explicaré, pues está con estas cosas bastante enfadado. ¿Qué era el subsidio familiar? Pues en 1937 se instala, en 1938 para ser exacto, estaba la idea anterior, pero solo se hace en algunas provincias, en Salamanca, Valladolid, se instala de forma en toda la zona nacional. ¿Qué es el subsidio familiar? Pues un plus que te da simplemente por el número de hijos. Claro, esto dicho así, hay algunos historiadores, pero sí, pero no era nada, porque miren ustedes, teniendo en cuenta una media de la familia en aquella época, que estamos hablando de mínimo de 3 hijos por familia, estamos hablando del año 38, probablemente más, pues aproximadamente eran 2 pesetas diarias. Claro, mire usted, pero es que los salarios en aquella época, señor historiador económico, ¿verdad? Pues estaban entre 6 pesetas y 10 pesetas. Si me dan 2 pesetas, al día estamos hablando, pues pueden hacer la cuenta de qué incremento supone. A mayor número de hijos, más crece. Bien, como yo decía que las leyes son dinámicas, en el año 41 llega Girón y dice, bueno, es que el coste de la vida ha subido, no los salarios, y por lo tanto voy a hacer una subida del 100% en el subsidio. Se va a convertir en un salario del 100%, es decir, de 2 pesetas pasar a 4 pesetas. Y además vamos a pagar un atraso desde el año 30, desde que empiezas a cobrarlo, el 38 al 39, hasta el año 41. Ese digamos que es la primera aportación. Como entonces los salarios estaban aproximadamente entre 7 y 12 pesetas de jornal diario, pues naturalmente uno, si le pagan 4 pesetas, puede hacer la cantidad, una familia de 3 personas, y el padre, o sea, 4 o 5, depende de cuánto fuera, pues pueden hacer cuánto significa de incremento del salario. Claro, es que hay una cosa en el franquismo, o en este primer franquismo, que dicen, bueno, sí, pero esto no era un régimen nacional. Esto es lo que dicen ahora cuando dicen eso de que Felipe González creó la seguridad social. ¿Verdad? Bueno, claro, no, tiene razón. Es verdad, no era un régimen nacional. Esto fue creado solamente para los trabajadores. Es un pequeño detalle sin importancia. Porque a lo largo del régimen se entendió eso que dicen que no había justicia distributiva, estas cosas que suelen decir tan graciosas. No, mire usted, igual que la seguridad social cubría solo a 28 millones de personas cuando Franco muere, porque era de los trabajadores. Entonces, trabajadores, funcionarios, en fin, pues no se poner la lista a lo largo que quieran, porque éramos unos 35 millones y 28 y pico millones estaban dentro del sistema. ¿Por qué? Pues porque entendían que aquellos que tenían mayor beneficio no necesitaban ese plus del salario indirecto o el salario social, sino que los que lo necesitaban naturalmente eran estos. Por lo tanto, no es que no fuera universal porque no cubriera a todo el mundo, sino que cubría precisamente a la inmensa mayoría de la población, que era la que menos recursos tenía, ¿verdad? Y esto está desde el principio. Bueno, pero seguimos adelante, y esto le va a hacer más gracia, sobre todo a la gente más joven. En el año 54 se vuelve a revisar esta cuestión del salario social. Y dicen, miren, bueno, ya hemos llegado a una cosa, vamos a subirlo y además lo vamos a convertir prácticamente en una prestación. Y entonces te daban 300 pesetas por mujer, por la esposa si no trabajaba, en algunos casos sí, específico de la ley, y 360 pesetas y 240 pesetas por cada hijo. Lo cual en el salario de la época, pues era un porcentaje elevadísimo. Esto es en el salario mensual, es decir, que un señor trabajador estaba recibiendo 540 pesetas si tenía un hijo, si tiene 2, 780, si tiene 3, 1000 pesetas. Los salarios aproximadamente mensuales debían estar en las 2000, 3000. De esto hay peleas sobre las conversiones, ¿verdad? Quiere decir que era esta cuestión. Pero es que además se le ocurrió, ¿verdad? Porque, en fin, en estas cosas se le ocurrió aquello de hacer unos préstamos de nacionalidad sin interés. Cuando uno se iba a casar, lo pedía y se lo daba. Cosa importante para que sean jóvenes. Bueno, pero esto sigue avanzando. Y cuando ya tenemos la seguridad social en el año 63-64, eso que era el subsidio familiar, que nunca fue, el término es muy desafortunado. El subsidio parece que es estas tonterías que dicen algunos, no, que es un régimen paternalista, no sé qué, que es una idiotez, porque vamos, usted, a mí qué más me da si yo soy un trabajador que sea paternalista, si usted todos los meses me paga no sé qué porque usted lo ha decidido, porque cree que eso es lo correcto, no por ningún paternalismo extraño ni nada de eso. Esa es una frasecita de la izquierda que cuando no hace nada se inventa eso del paternalismo con respecto a lo que hace. Desgraciadamente algunos también se lo han copiado no siendo de izquierda. Bueno, qué malo eso.
Bueno, sigamos. En el año 63 se le ocurre que esto se tiene que transformar en una prestación. Todo esto se le ocurre a los falangistas, ¿eh? Tengo que decirlo, porque el listado, podemos hacer un listado de quiénes son las personas que llevan adelante esta política. Y aunque aquello era una dictadura donde Franco ordenaba y mandaba, esto no era tan sencillo. Había una auténtica lucha política, sobre todo en esta sección, entre naturalmente el empresariado, la oligarquía tradicional, etcétera, y el sector falangista. Al final, la decisión última, naturalmente, siempre correspondía a Franco, pero no era nada sencillo. Y las cortes franquistas no eran un lugar donde la gente iba a aplaudir, ni a jugar al Candy Crush, ¿verdad? No, ahí se discutía. Y había señores, que eran los procuradores sindicales, estos que son muy denotados, que eran señores que procedían del andamio. Algunos se les puede sacar la lista de los procuradores sindicales, que por cierto fueron los más leales al régimen. Pero estos procuradores sindicales se batían el cobre en el Parlamento. No era tan sencillo sacar adelante las cosas. Bueno, pues en el año 63 se le ocurre que esto hay que transformarlo. Entonces deciden, bueno, le vamos a dar 300 pesetas por cada mujer, 200 pesetas por cada hijo, 2.500 pesetas cuando nace el niño y 5.000 pesetas cuando se casa. Aproximadamente eso, para que ustedes lo entiendan, pues las 2.500 pesetas viene a ser el salario mínimo que se pagaba en la época de traducción. Quiere decir que eso de los puntos se cobraban como plus del salario, que es distinto. Cuando hacen trampas los historiadores dicen, no, el salario era bajo. Bueno, mire usted, pero ahora tiene que montar los pluses, porque eso no están incluidos, eso había que pagarlos, ¿verdad? Bueno, pues yo me gustaría saber, en fin, ahora qué opinarían si a alguien le dieran al cambio, ¿no?, por cada hijo, ¿verdad?, esta cantidad, bueno, una cantidad equivalente, ¿verdad?, a pesetas actuales. Bueno, ¿y quién se cargó esto? Esto estuvo vigente hasta el año 84. Todo el mundo sabe quién estaba en el poder en el año 1984, ¿verdad? Un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español. Lo de la mujer fue gracioso, ¿no? Estaba un debate de estos para conservar en los anales de las Cortes, en el cual el Partido Socialista argumentó que naturalmente como no iban a dar un plus a alguien porque su mujer no trabajara, había que quitarlo porque eso era un sinónimo de machismo y además destinado a evitar que la mujer fuera a trabajar. Lo de quitarlo de los pluses de los hijos ya fue más complicado, entonces como no había argumento pues directamente lo quitaron, ¿verdad? Lo del cheque bebé, el cheque bebé de Zapatero no se lo inventó Zapatero, ¿verdad? Se lo inventó, si me apuran, don Francisco Franco, porque fue el que firmó el decreto y se lo cargaron estos. El Partido Socialista, que recupera Zapatero y que está vivo en España 3 meses. Digo, 3 años tuvo que el cheque bebé, desapareció. Bueno, claro, pero aquel era un régimen dictatorial y naturalmente antisocial, y el actual debe ser otra cosa. Bien, no voy a entrar porque si ustedes entran en la ayuda a las familias numerosas, la cosa podría ser ya, en fin, el Estado español es uno de los que peor trata en la actualidad a las familias numerosas, sin embargo ayer era el más beneficiado. Pero claro, te dicen estos expertos, bueno, que eso había que quitarlo porque claro, estaba proporcionando una política natalista que bueno, esto es antinatural casi, ¿no? Bueno. Y además luego estaba naturalmente el resto de la protección social, que me parece que es algo fundamental. Claro, yo, por ser rápido, uno se ha encontrado, y ahora volvemos al presente, con que claro, los que tenemos algún año y vimos la transición al principio, pues en los años 80 surgió aquella pregunta de si con Franco vivíamos mejor. Hubo hasta programas de televisión que hablaban de eso. Vamos, que si pasa en 10 años del 0,2% de paro al 25%, pues, claro, pues la gente pensaba, mire usted, si le quitan la ayuda a las familias, estas que hemos visto, pues naturalmente pensaban aquí hay algo que está fallando. Si además se produce la subida del déficit público y eso además lo escalonan ustedes con el distinto modelo fiscal, pues claro, aquello era una bomba de relojería. Y entonces surgieron una serie de historiadores que nos contaban, economistas muy reconocidos, salen siempre sus nombres, que nos contaban que no, miren ustedes, esto del desarrollismo, franquismo, es algo que se inventaron, ¿verdad? Fue propaganda. No es verdad, y la protección al trabajador tampoco. Bueno, en el año 2000, como esto ya se había pasado, empezaron con la cantinela de la represión. Vamos a meternos con Franco, ahora nos metemos con lo de la represión. Bueno, voy a contar simplemente cómo se cuenta la historia. Todo el mundo sabe lo siniestro que era el Tribunal de Orden Público, que tuvo vigencia en España, si no recuerdo mal, del 62 al 76 o 77. Bueno, sí, bueno, pero había gente por las calles oponiéndose al régimen y demás.
trabajadores por todas partes protestando, Luis ya cantando, ahora ya no canta, pero da el frío igual. ¿Y cuántos se vieron, en fin, inmersos en algún tipo de proceso? Dice, pues en todos esos años, 50.000 personas. De esas 50.000 personas, ¿cuántas realmente fueron a un proceso ante el TOC? 8.000. De 1962 a 1975. Y de esas 8.000, y ahí entraban de todo, hasta la lista estaba Las Piñas, que no sé si lo han puesto en oposición al régimen de Franco. Bueno, y de esas 8.000, ¿cuántas condenaron? Apenas, porque muchas eran por meterse con Franco, bueno, insulto al jefe del Estado, ¿verdad? Bueno, no sé si llamarlo Paco el Rana sería un insulto, pero bueno, pues 6.000. O sea, eso es la gran oposición al régimen de Franco. Bueno, pero volvamos al principio. Ahora tenemos otro problema, que es el que se está viviendo ahora en los debates. Hace unos años empezó a salir esa lista que muchos habéis visto en internet de lo que el trabajador tenía a lo largo del régimen de Franco, los seguros, todas estas cosas que no existían, estaban en la Constitución Republicana de 1931, pero nunca lo aplicaron. Luego, la anécdota es que lo que ponía en la Constitución Republicana de 1931, que lo propuso un señor que se llamaba Francisco Franco. Bien, ¿qué sucede en la actualidad? Pues que esa larga lista que estaba circulando por ahí en internet, que Sánchez Dragó hizo un comentario, ha escocido. Porque estamos en el mundo de los recortes. Y naturalmente ha escocido tanto que ahora ya tenemos contestación. Habrán visto por ahí que circula ahora, en fin, el diario ABC nos ha dicho que bueno, miren ustedes, es que esto de las pagas extras fue una cosa que Franco no le quedó más remedio, fue, en fin, era una cosa que le ponían y tal para conformarlo. No, pero aparte el periodista que lo ha escrito no tiene ni idea de cómo fue variando a lo largo del tiempo, ni cómo pasa de 7 días en adelante, que es la paga el 18 de julio y la paga de verano. Claro, pero es que entonces, poca o mucha, al principio eran efectivamente 7 días, porque en 1931 ha establecido que eran 7 días de vacaciones al año, pagadas. Luego se va ampliando conforme los convenios, etcétera, hasta cubrir pues, prácticamente el mes. Pero hay una diferencia, es que eran pagas extras de verdad. Sí, era el equivalente al jornal de 7 días, al principio, no el resultado actual que es un préstamo. Es decir, que ustedes cobran por un salario bruto en el cual se lo divido en 14 en vez de en 12, y mientras ustedes me hacen a mí un préstamo por 6 meses. Porque no es cierto que exista en los contratos nuevos, que es un contrato muy antiguo y tal, paga doble, no es verdad. Eso fue desapareciendo a partir de 1975 al modelo actual. Y claro, esto tiene su cierta importancia en el momento que estamos, porque hay dos cosas fundamentales. Estamos en un momento, que todo el mundo lo entiende, en el cual por un lado se ha producido una reacción, vamos a llamarla de orden patriótico tradicional, y por otro lado se ha producido, está ahí, ¿no?, larvada, una reacción de orden social. Y claro, cuando sale en ese listado de los derechos perdidos, vamos a llamarlo así, pues claro, podemos tener un problema. Y se inventaron un señor por ahí, que mejor no lo mencionamos, ¿verdad?, para que de alguna manera encauzara esa protesta. Lo que pasa es que como está un poco pirado, pues naturalmente se vuelve a romper el juego. Y claro, que salgan ahora reivindicando lo que yo llamo el franquismo social, aunque sea de forma indirecta, pues tiene su aquello, tiene su problemática. Porque junta precisamente los dos elementos clave, ¿no? Por un lado el nacional y por otro lado el social, que es lo que va a suceder a lo largo del régimen de Franco. Y hay cosas, yo no quiero extenderme porque además si no, pero hay cosas interesantes que bueno, que podemos ir hablando. Claro, es que dicen, miren ustedes, resulta que el franquismo lo que consiguió hacer fue atrasar durante no sé cuántos años el crecimiento de España, que durante la posguerra no fue capaz tardamos en recuperar no 50 años como decía el señor Zugazagoitia, sino bastantes menos, pero muchos años, en los niveles de 1936, 35 o 29, porque normalmente los historiadores suelen hacer trampas en solitario, nunca utilizan los datos de 1939. Una vez que se producen entre el 39 y el 40 las dos zonas, la zona republicana fue una catástrofe económica, por mucho que la disimulen. Cuando se unifican las dos zonas, pues claro, se produce un proceso de descompensación.
Y esto es cuando uno debería contar si de verdad quiere saber cómo evoluciona el régimen a lo largo de todo ese tiempo. Claro, y además sin ningún tipo de divisas, porque se las habían gastado 500 millones en Rusia y otros 200 que son en lo que se calcula que es la fortuna exportada por el Partido Socialista Obrero Español camino de México, ¿verdad? Iban a atender a los exilados que estaban tirados en una playa en Francia, ¿verdad? Pero ellos prefirieron llevársela a México y ahí darle mejor destino, mientras que los exilados tirados en las playas de Francia seguían naturalmente allí. Bueno, pues por lo tanto utilizan cifras que no son lógicas. Utilizan la de 1935 porque el gobierno de la República dejó de dar cifras a partir de febrero de 1936. Que aquello empezaba a ser una catástrofe. Antes nos ha contado Recoa cómo es la visión de la zona republicana en cuanto a las persecuciones. Bueno, pues eso añade el desastre económico que naturalmente fue. Y al final las deudas de guerra las paga uno todas, el que gana como las que pierde. Entonces te dicen, no, es que España tardó muchísimo en recuperarse. Miren ustedes los países europeos en comparación, que al final de la Segunda Guerra Mundial, más destrozados, que ahora ya saben que en la última teoría es que la guerra económica, la guerra civil no tuvo destrucciones significativas que afectaran a la economía, se recuperaron en 4 o 5 años. Hombre, claro, porque los Estados Unidos dieron 55.000 millones de dólares. Y al régimen franquista le hubieran dado un empréstito por 200 millones. A Suiza le dieron, que yo sepa no estuvo en la guerra, ¿verdad? Le dieron 350 y tantos millones de dólares en 1949. El régimen franquista, los economistas del propio Franco estimaban que necesitaban un empréstito de 200 millones de dólares para recuperar el país y ponerlo en marcha. Naturalmente no hubo posibilidad de conseguirlo, pero a estos les dieron, bueno, a Alemania 2.000 y pico millones, Inglaterra 2.000 millones de dólares a fondo perdido, más las ventajas de los créditos, y con eso naturalmente se recuperaron muy rápido. También te dicen, tampoco supieron aprovechar durante la guerra de venderla al extranjero. Oiga, mire usted, que estábamos en una guerra y tal. Dice, no, y comparemos con otros países, con Portugal y con Suiza. Sí, vale, pero Suiza lo que era un refugio del dinero y por eso no lo atacaban. Dice, no, pero mire usted, es que además, fíjense, es que la flota mercante de Suiza era inferior a la española y mejoraron mucho. Suiza creo que no tiene mal. Un pequeño detalle. Bueno, pues estas cosas son las que se ven cuando uno analiza la historia económica. Hay que decir que luego queda la herencia, ¿verdad? Sí, nosotros en el año la historia económica de España y la historia social se mueve en una cosa que se llama la convergencia y la divergencia con respecto a la Unión Europea. Mira, la europea de las 15, ahora 20 y tantos, pero bueno, a la de 1975. Y bueno, pues la divergencia con la Europa sería a partir de 1929 se establece, después la guerra civil, la posguerra, el bloqueo internacional, y a partir del año 50 y tanto volvemos a converger con Europa. Pues cuando Francisco Franco se muere, esto es gracioso, porque ya saben que les cuentan, no, es que los europeos estaban más avanzados. Bueno, mire usted, es que los europeos han seguido avanzando, España también, por lo tanto la diferencia habrá que ver cuál es. Cuando don Francisco Franco se muere, según los datos de Eurostat, no es una agencia sospechosa, ¿verdad? Pues nosotros estábamos en una convergencia del 83,2% o el 86,4%, según los cálculos, porque esto tiene unas variaciones económicas. ¿Qué sucedía? ¿Cuándo se perdió? Bueno, a partir de ahí eso cae en picada. ¿Cuándo se recupera? En el año 2000. En el año 2000 pasamos por fin a tener el 86% y el 88%. ¿Y esto gracias a quién? La recuperación a partir de ese momento. Pues a don Francisco Franco. Es decir, don Felipe González vendió empresas públicas por valor de 15.000 millones de euros. Y don José María Aznar vendió otras empresas públicas por valor de 30.000 millones de euros. Y el actual presidente del gobierno tenía el proyecto de vender el resto de las empresas públicas por 15.000 millones de euros. Que a veces algunos se han planteado, pero ¿y Franco de dónde sacaba el dinero? Muy fácil, porque esas empresas públicas hasta daban beneficios. Y en vez de pagarlo a ustedes de sus impuestos, el dinero que ganaban esas empresas públicas, que eran del Estado, revertían en el propio Estado. Pero claro, eso actualmente decirlo es un anatema. Por lo tanto, la herencia de don Francisco Franco, más los 80.000 millones que ha recibido España netos, o sea, descontado la aportación de la Unión Europea, explican la maravillosa gestión que nos ha acercado a no sé qué cosa.
porque si jugamos con las mismas cartas sobre la diferencia están ahí. Pero volvamos ya para terminar, por si alguien quiere preguntar algo, a la legislación laboral y muy rápido. No voy a decirlo yo. Hay una ínclita conservadora, miembro del Partido Popular, vicepresidenta del Banco Mundial, por lo tanto nada sospechosa, ¿verdad?, que en 2012 hizo un artículo en inglés que naturalmente no tradujeron, estaba feo, y que echaba la culpa de la situación en 2012 a la herencia de Francisco Franco. Es decir, los recortes que hacía necesario poner y que las trabas en el desarrollo económico español y que tenían que justificar la reforma laboral que todo el mundo conoce, pues provienen, la culpa la tenía, pues, al final la culpa de todo siempre la tiene Franco, ¿verdad? Bueno, pues esta señora escribe, Ana del Palacio, ¿verdad?, fue viceministra con el PP y demás, dice: la legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Cambiar esos elementos ha sido una prueba de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977. Y los gobiernos, sin embargo, sucesivos, han fracasado en este intento. Estamos en 2012. Al contrario de lo que se podía esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar las leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco. ¿Y cuáles eran las leyes adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco? Bueno, pues básicamente lo dispuesto en la Ley de Contratos de Trabajo del año 44, en las reglamentaciones de trabajo, muchas de las cuales están en vigor. Todo esto lo hizo en la época de Girón, no de la época de los falangistas, y la Ley Final de 1956 modificada en 1973. Me voy a centrar solo en una cosa, para que todos lo tengan ustedes presentes: el despido. Eso, como dice, la seguridad laboral de hierro del franquismo. ¿Cuánto le costaba a alguien despedir a alguien? Bueno, hay un tonto de estos, estas cosas, tengo la página, menos mal que no digo el nombre, que escribe en un medio conservador que ha venido a decir: no, miren ustedes, no, es que no, esto no es así, porque, en fin, confunde, ahora lo explicaré, el Estatuto de los Trabajadores con la ley de Franco y dice que beneficiaba al empresario, pero estas son estas cosas que se escriben ahora. Bueno, ¿qué decía la norma? Pues que yo no sé si alguno está en paro o ha sido despedido o alguna cosa de estas, pero se va a echar las manos a la cabeza. Pues establecía en el año 56, luego en el 73 modificado, que en el caso de despido improcedente era el trabajador el que tenía que decidir si aceptaba la readmisión o cogía una indemnización. Esto estuvo vigente hasta el Estatuto de los Trabajadores, hecho por la izquierda, ¿verdad?, en el cual le pasó al empresario la decisión de si el trabajador era admitido pese a las fallas de la sentencia o le daba la indemnización correspondiente y lo echaba. Bueno, pues entonces, ¿cuánto era? Que era lo que nos interesa. Pues establecía la ley que eran 60 días por año trabajado, con un mínimo de 6 meses, aunque llevaran menos, y tenían que pagar 6 meses, y un máximo de 60 meses. Y además, desde el Fuero del Trabajo hay una cosa que Magistratura establece, que es la irrenunciabilidad de los derechos. Quiere decir que un tribunal, aunque ellos quisieran renunciar, no dejaba, que es algo fundamental, porque la ley impedía la renuncia. Por eso luego contaban las malas lenguas en los años 70 que cuando negociaban las comisiones obreras preferían hacerlo fuera del sistema sindical, que establecía la obligatoriedad de la irrenunciabilidad, para pactar condiciones más favorables, en teoría, para los trabajadores. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué sucede? Esta ley se mantiene, la última reforma es la que se hace en abril de 1976, era la última ley franquista, que es la Ley de Relaciones Laborales de 1976, que además, en fin, todavía establece más, digamos, más protección, porque, por ejemplo, entre otras cosas, estaba la presunción directa del contrato indefinido, es decir, que si le hacía un contrato pero no lo ponía, pero se presumía que era indefinido, lo cual ya se pueden imaginar ustedes la protección. Bueno, pero en 1980 dice, bueno, vamos a empezar a bajar los días y lo ponemos, ya estaba el PSOE, no, el PSOE todavía no, ahora después, ya estaba en 45 días y ya no cabía que Magistratura de Trabajo dictaminada que el despido improcedente, pues te echaba, ¿verdad? Y actualmente, hasta hace poco, sabes que el despido objetivo está
en 20 días por año con una máxima de 12 y el improcedente con 33 días por año con una máxima de 24 meses. Claro, era lógico, eso que decía la señora Ana Palacio, es que ustedes, esto era una legislación de hielo, pero Franco iba contra los trabajadores. No voy a entrar porque además en la hora me estoy alargando, yo paro a venir, me va a pegar, no voy a entrar en otras cosas, en el salario social indirecto, solo dos cosas. En 1937, estamos en plena guerra, una señora que se llamaba Mercedes Sáenz Bachiller funda el auxilio de invierno. Esto le parece a Franco maravilloso, ¿verdad? E inmediatamente lo convierte, a través de lo que será luego el auxilio social, en institución de atención social para el Estado. No en institución de la beneficencia, como dice algún almendro de esos que hay por ahí. Eso era otra cosa que hacía otra gente. Ellas no hacían beneficencia. Porque al mismo tiempo que daban, ahora que está muy de moda, y sé que la frase existe por ahí, al mismo tiempo que daban macarrones y chorizo, pues estaban difundiendo el ideal de la falange. Y además no es que esto lo inventé yo, es que lo decían programáticamente. Y ese ejército, porque era un ejército en la retaguardia nacional, tuvo 600.000 afiliadas en 1938. 600.000 afiliadas en medio ejército, más de medio ejército nacional. Y esas 600.000 afiliadas hicieron mucho más que las bayonetas. Porque en 1939 atendían diariamente a 1 millón de personas en sus comedores. Y en el año 40 y 41, que son los de máxima hambre por el problema de las cosechas, no hay manera de importar trigo, en fin, larguísimo, ¿verdad? Siguen atendiendo a más de 1 millón de personas. Y eso es parte de lo que luego fue descendiendo porque las necesidades fueron desapareciendo. Pero estas señoras no hacían aquello y además se metía y protestaba contra esos que decían no, esto consiste en una institución de caridad. Auxilio Social era una institución de atención social y no una institución de caridad. La de caridad era la beneficencia que dependía del Ministerio de Gobernación. Lo digo por esto. Esto es una cosa. Y la otra, naturalmente, estos salarios indirectos, aparte están todos los elementos de protección. Lo único que se le puede haber sacado a Franco es haber cedido en la cuestión educativa y no haber implantado hasta el año 70 la cuestión de la gratuidad por un favor a la Iglesia. La Iglesia hay que ver cómo se lo pagó después, ¿verdad? Y finalmente está la cuestión de las viviendas, donde también hacen mucha trampa. Pero esto es muy fácil de existir. Hoy no existe la vivienda de protección oficial. Y aproximadamente las viviendas de protección oficial, que es un mundo muy amplio para tratar, pues como máximo se fijaba que, en fin, que el máximo que uno tenía que emplear para el préstamo y tal cual podía ser 10 años. Luego se amplió hasta 15, ¿verdad? O uno podía partirlo, porque no había interés, te daban un anticipo sin dinero, no sé cuántas cosas más. Actualmente se calcula que lo que se necesita, y la vivienda media, la de los trabajadores, no estoy hablando de otra cosa, pues puede llegar a necesitar en realidad hasta 35 años para pagarla, con lo cual la vivienda de protección oficial naturalmente en España hoy es irrisoria. Bueno, pues estos son solo unas pinceladas, porque naturalmente sería muy complejo tratar un tema así, ¿no? Esto que naturalmente requiere, porque fue una auténtica revolución social. Y tan es así que las clases medias que se ponían en 1975, es decir, el índice de proletarización de la sociedad española era tal que se calcula que un 66% de la población se podía estimar dentro de la clase media. Y eso es una auténtica revolución social. Es lo que decía Girón. Dice, nosotros hacemos realidades y no utopías. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta muy breve y siempre que me doy permiso al jefe, no sé decirle el jefe o el duche, no sé, pues yo naturalmente lo contesto, ¿verdad? Si no hacemos meeting y hacemos preguntas, más fácil. ¿Te acuerdas? Es que me apetece muchísimo decirlo. Tanto denostar la falange, llamar fascistas. ¿Tú te acuerdas que Licinio de la Fuente dimitió después de toda aquella guerra de los empresarios contra el despido, a favor del despido libre, que en España había 13 motivos para poder despedir a alguien? No porque llevase la raya de lado equivocado, no, por motivos serios, ¿no? Licinio de la Fuente, falangista, es la coherencia
de que cuando suprimieron, o sea, cuando se aprobó el despido libre, dimitió. Sí, él había hecho la última ley, que esta que se aprueba en abril, pilló ya gestionada, pero Franco muere, y claro, cuando acaba con esta ley, la primera vez que se la van a cargar, y él naturalmente presentó su dimisión, ¿no? Entonces, es importante. Era uno de los últimos falangistas que venían de esa línea, que viene de Arrese y Girón, y que sigue Orrio, sigue un montón de personas a las cuales creo que hay que rendir homenaje. ¿Se puede por ahí? Sí. Me gustaría simplemente, bueno, felicitarte por la conferencia, tan nutrida de datos y tan necesaria, y de una manera puntual mencionar que estoy de acuerdo contigo en la última reflexión que has hecho en el excesivo papel que Franco otorgó a la Iglesia en el sentido de la educación, que no era necesario. Otros países ese fue el mayor error desde mi punto de vista de Franco, porque al no crear una educación nacional atrasó, vamos a llamarlo así, la democratización de la educación. Es decir, este es un problema fundamental, pero decir la victoria no se hace sin ataduras, ¿verdad? Yo lo digo muchas veces, él tenía una serie de ataduras, y en este sentido además era un católico, y esto cedió naturalmente esta cuestión. Los falangistas no tuvieron nunca ningún tipo de programa más allá de decir palabras, no tenían nada que ofrecer, no entraron nunca en ese terreno, y no es hasta la ley Villar Palassi del 70, pese a las quejas de Franco, porque curioso, se conservan muchas quejas, le echaba unos puros a los ministros importantes, ¿verdad? Pero no es fácil ser dictador. No es fácil, claro, acertar, encima te equivocas, ¿verdad? Bueno, pues naturalmente yo creo que ese fue uno de sus errores, porque naturalmente se necesitaba acelerar el nivel de, aunque se luchara contra el problema de la alfabetización y todas estas cosas, pues claro que se hicieron muchas cosas, entonces algunas se tenían que quedar en el camino, y fue esta, ¿verdad? Es decir, nadie podrá saber nunca la amplia, por ejemplo, trabajo de la sección femenina para luchar contra la mortalidad infantil en España. Era una lacra terrible, ¿verdad? Lacra terrible. Afortunadamente se conservan los informes de las divulgadoras, de esas señoras que todo el mundo se mete con ellas, porque no sé qué, y que se iban allá a un poblacho perdido, a despiojar niños, a tratar el tracoma y todas las enfermedades que ustedes quieran poner. Y eso sirvió más, fue más efectivo, porque era un ejército, ¿verdad? Aparte de luego el servicio social, porque era un ejército, para naturalmente luchar contra la enfermedad infantil. Esa labor de la falange, de la sección femenina concretamente, más la de los sindicatos, más etcétera, 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 era lo que yo llamo ese salario indirecto que va a las clases trabajadoras, que eran la mayoría en España en esa época, y que era la manera de, en fin, compensar lo que había que ceder ante la oligarquía, porque la oligarquía existía, esto no es innegable, ¿no? Y esto es una cosa a resaltar. Dígame. Vamos a ver, tú has hecho mención al interés que tenía Franco porque sacar a España de la dedicación exclusiva a la exportación agrícola a la creación de industria. Tres ejemplos que son claros y que nunca han sido agradecidos. España en la construcción naval era la tercera potencia mundial después de Suiza y Japón. Esto es Suecia y Japón. Tercera potencia. Se construían barcos de más de 500.000 toneladas en Matagorda, por ejemplo. Se construían 4 o 5 barcos de ese peso, de petroleros, al año. Claro, y las condiciones de esos trabajadores que eran del INI, o de las diversas empresas estatales, eran infinitamente superiores a las del resto de los trabajadores, porque ahí sí que se aplicaba estas cuestiones, viviendas, no sé qué, que se daba, todas estas cosas son cosas que no se cuentan, es decir, las empresas creaban en viviendas, etcétera. Entonces, segundo ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo, primeros productores, vamos, de los primeros productores de acero dulce a muy bajo coste, que era una competencia directa contra el resto de Europa, y fue una de las exigencias por la cual se malvendió y le garantizó la entrada a la Comunidad Económica Europea bajo altos trompetas y clarines, con la única satisfacción que a Felipe González se le dio el gran premio Carlos Magno por la colaboración europea. Bueno, en la época de Franco nos habían dado en el año 51 el premio a los mejores coches que había en Europa en la festival, por las festivales de San Remo, pero el equivalente de la industria en Italia a los Pegasus, a los autobuses. O sea, claro, Mercedes, tú al final tenés un problema. Mercedes naturalmente ya se había hecho la cruz, que esto tenemos que eliminar a las Pegasus. Y el tercero,
las centrales nucleares, con lo cual se garantizaba a España una cierta independencia a la hora de la necesidad perentoria que tenía España con la energía. Ahora se ha suprimido las centrales nucleares para comprarle energía a Francia y a otros países a costa de los bolsillos y los presupuestos cada vez menos y más pobres de los sufridos españoles. Muy bien. Pues yo, está aquí, me dice que se ha acabado, don Álvaro se queda sin decir nada. Y creo que Carlos. ¿Ya lo último? No sé. Te dejo el